saludarles desde aquí, de las instalaciones de Casa de mi Padre, en esta bella ciudad de Escondido. Y una vez más les invitamos a que se una con nosotros a este servicio, que seguramente usted va a poder sentir la gloria de Dios. También queremos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, porque durante todo este tiempo nos ha guardado y hemos podido ver su gloria en nuestra vida. Es increíble cómo pasa el tiempo. A solo ya casi 3 meses que dejamos de hacer nuestros servicios en los santuarios para llevarnos por medio de este medio, pero no cabe duda que la mano de Dios se sigue moviendo. Ahora damos inicio a este servicio. Hermano, gózate con la alabanza, gózate con la predicación y vamos a hacer una breve oración para dar inicio y así comenzamos. Gracias, Señor Jesús, porque un día más de vida nos prestas, Señor, porque tu gloria está aquí, Padre. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu gozo, Señor, en este momento, Señor, que se va a predicar tu palabra. Padre Santo, dispone los corazones para escuchar, Señor Jesús. Abre, Señor Jesús, el entendimiento, Padre Santo. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, bendice a nuestro praise team. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Aleluya. Es un gozo verles, hermanos. Vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Solo hay un Dios que reina.
Señor, eres bienvenido en este lugar. Bienvenido en nuestros corazones. Señor, en esta mañana estamos poniendo nuestras preocupaciones, nuestros afanes a un lado y nos unimos postrados ante tu presencia, ante tu trono, para darte la honra y la gloria, la adoración, todo lo que mereces hoy en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Anhelo
Paz de Cristo, hermanos de Escondido. Una vez más estamos presentes para traer un mensaje, un consejo. Estamos viviendo en tiempos muy delicados. Yo me he puesto a pensar en los tiempos que estamos viviendo, como nunca tengo toda mi vida predicando la palabra de Dios, pero en estos tiempos me han sorprendido en grande manera. Yo quiero traer un consejo a ustedes, que nos mantengamos firmes, creyendo que si Dios va con nosotros. Nosotros no componemos mucho, pero Él sí compone todo. Él sabe lo que está haciendo. Yo quiero decirles que tengamos confianza en un Dios vivo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro en tiempos como estos. Yo puedo pensar, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. A mí me ha traído mucha convicción la condición que se está viviendo el mundo. En todo el mundo, la misma enfermedad crónica. Y esto, yo he pensado si es de parte de Dios o es de parte de los hombres. Pero si es de parte de Dios, no hay medicina que pueda curar. Solamente Dios puede traer la solución. Así es que tenemos que tener confianza, sea una cosa u otra. Hermanos, hay solución en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Entonces, todo lo que se platica en el televisión, en donde quiera, los hogares, es el problema de la enfermedad. Algo raro que me fascina a mí, que se infecta una persona, se infecta toda la familia. Y eso yo creo que no procede de la ciencia médica, procede de un espíritu, el espíritu de Dios, o sea, del espíritu del enemigo. Nosotros tenemos que estar conscientes que esto no procede por el ser humano, o si es del ser humano, el ser humano puede curarla, pero si es de parte del enemigo, parte de Dios, hermanos, solamente Dios puede ayudarnos. Y digo esto en vía de ayudar, hermanos, que tenemos que creer en el que es Espíritu, el Espíritu Santo, que nos guarde, que nos socorra. Todas las mañanas, madrugadas, yo estoy trayendo ante la presencia de Dios, que Dios cuide a cada criatura, a cada niño, a cada familia, a cada hogar, hermanos, y que Dios dé protección a todo escondido, que Dios bendiga a los policías, a los gerentes, a los que dirigen la nación. Hermanos, estamos en lucha y la lucha sigue adelante, pero Dios sigue con nosotros. Así es que yo quiero traer un consejo en el libro de Romanos capítulo 7, concerniente a lo que son nuestros miembros o nuestras batallas. Hermanos, tenemos que seguir luchando. ¿Acaso ignoréis, dice el Romanos capítulo 7, verso 1, acaso ignoréis, hermanos, pues que hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de casarse con cualquier hombre. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero seáis de otro del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos el fruto para Dios. Fíjense cómo dice el versículo 4,
Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya no estamos bajo la ley, hermano, la ley de Moisés. Ahora nosotros hemos sido cambiados a la ley de Dios. Entonces, y no cometemos pecado, no cometemos error, porque ahora somos de otro. La misma escritura está diciendo, cuando el marido o la mujer se unen a otra persona, que no es el marido, cometen adulterio. Pero si el marido muere, entonces ella queda libre de casarse con quien quiera. Ahora nosotros también, nosotros hemos muerto al pecado, pero vivimos para Cristo. Y si somos de Cristo, andemos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, para que llevar en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, no bajo el régimen la vieja letra. ¿Qué diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero no conocimos el pecado sino por la ley. Tampoco conocimos la codicia, sino para que dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia. Porque si la ley es pecado, está muerto. Y si la ley vivía en mi tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, todo justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado que mostrarse pecado produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no puedo, no quiere. Entonces, hermano, aquí está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, o quien me esté oyendo, que nuestro cuerpo, nuestra carne, lo que desciende de allá del jardín del Edén, por nuestra madre Eva, nuestro padre Adán, quedamos vendidos al pecado. Y lo que mora en nosotros, hermanos, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia y nos ayudó para que fuéramos ya de otro, vendidos, hermanos,
estábamos a la esclavitud, éramos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. El pecado mora en nosotros, en nuestro cuerpo. Pero venido el tiempo cuando Cristo resucitó de entre los muertos, fuimos de otro, del Señor Jesucristo. Fuimos comprados con su sangre. Fuimos comprados con su sangre. Ahora, al hacer la voluntad de Dios, hermanos, nos oponemos a la ley del pecado. Entonces tenemos que entender que ahora que somos de Cristo, vivimos bajo la gracia. Estamos luchando por no hacer lo que no conviene. Estamos bajo la gracia, estamos no bajo la ley. Entonces por la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la misericordia por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos. Y Pablo está diciendo, en mis miembros, en mi carne no mora el bien. Cuando quiero hacer el bien está el pecado en mí. Cuando queremos hacer el bien, cuando queremos servirle a Dios, hermanos, sentimos la oposición del pecado, de la muerte. Pero, hermanos, yo quiero que ustedes entendamos las Escrituras. Cuando el marido vive, la mujer no puede casarse con otro hombre. Ella pertenece a ese hombre, a la ley del marido. Pero si el marido muere, es la misma cosa. Nosotros quedamos libres, o la persona quede libre de casarse con quien quiera. Nosotros pertenecíamos a la ley, pero ahora pertenecemos a Cristo. Ahora, hermanos, en cierta manera somos esclavos de Cristo. Andemos haciendo su voluntad. Antes no conocíamos pecado por causa que la ley no existía en nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que hubo el tiempo, venido el tiempo, se cumplió eso de la gracia y ahora somos por gracia, somos salvos. La palabra del Señor está diciendo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no lo alcanzo. Batallamos, luchamos. No es que estemos mal, no es que, hermanos, estemos pecando. La carne hace su deber. Es como la tierra que produce. Hace su deber, produce la hierba, produce el fruto. Nosotros tenemos que vivir en limpieza para la honra y la gloria de Dios. No irnos a un lado. Tenemos que pensar que si andamos en el Espíritu, vivamos también en el Espíritu. Yo pido que en estos tiempos tan peligrosos, hermanos, nos guardemos para Dios. En estos tiempos tan difíciles, nos guardemos para Dios. No haga caso de la carne. La carne siempre quiere, como que hay una enfermedad en nosotros. Y es interminable. Cuando estamos en cama, cuando estamos caminando, siempre nos visitan ciertos pensamientos. Pero nosotros tenemos que saber los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Los pensamientos malos los reprendemos en el nombre de Jesucristo. No podemos vivir bajo la carne, el régimen de la carne. Tenemos que aprender a vivir bajo el Espíritu de Dios. Si alguno tiene el Espíritu de Dios, el tal es hijo de Dios. Entonces nosotros estamos, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¡Qué bonito! El hombre interior se deleita en la ley de Dios, en las cosas de Dios, en el canto, en venir a la iglesia, en saludar, amar a los hermanos, entretenernos en las cosas de Dios, cantar alabanzas a nuestro Dios, servirle con alegría, amarnos los unos a los otros, sentirnos cerca de los hermanos. Cuando ya sentimos que
estamos mal, estamos dividiéndonos, estamos pensando mal de los hermanos, estamos en mala acción. Pero la palabra del Señor dice, porque según el hombre interior me deleito, quiere decir me gozo en la ley de Dios. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza de Adán, la naturaleza, hermanos, de Saúl, la naturaleza, hermanos, caída hay en nosotros. Y tenemos que luchar como que hubiera dos personas en nosotros. Tenemos que vencer lo que toca la carne, lo que corresponde a la carne. Tenemos que vencerlo. Tenemos que luchar por vencer la carne. Pero no podemos, cuando Pablo lucha con ello, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de esta condición? De estos pensamientos que me llevan cautivo a las cosas de la carne. Y luego dice, más gracias a Dios por Cristo Jesús. Quiere decir que la única solución que puede ayudarnos a vivir para Dios es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, hermanos, la vamos a hacer con la ayuda de Dios. Así es que usted siempre hágase al lado del Espíritu Santo. Porque los que andan en la carne utilizan las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne, se van tras la carne y andan locos en la carne. Pero nosotros sabemos hasta cuándo. Tenemos que tener paradero. Tenemos que saber que estamos pensando mal y debemos de reprender algunos espíritus que nos amenazan. La noche, cuando nos levantamos, cuando pensamos cosas que no son de Dios, hay el poder en nosotros de libertarnos. Nuestro amigo es Cristo, nuestra esperanza es Cristo, en el nombre de Jesucristo. Y usted tiene que sentir los síntomas de que Dios lo libró, de que Dios está con usted. Porque para mí el vivir es Cristo. No podemos pensar otra cosa, porque para mí el vivir es Cristo. Allá donde los hermanos están lejos, deben de estar oyendo. Están pasando por alguna prueba o alguna lucha, porque para mí el vivir es Cristo. Él es nuestro pan, Él es nuestra gloria, Él es nuestra alabanza, Él es el todo del hombre. Él le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. En medio de la prueba que estaban pasando por su hermano, Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, a nadie más, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una gran esperanza en nosotros de servirle al Señor con todo lo que tenemos. Al fin, hermanos, quiere decir que pronto viene el Señor. Yo siento que Cristo viene. Yo siento que esto que está aconteciendo hoy en Estados Unidos, lo está aconteciendo en todo el mundo. Quiere decir que este asunto no es cualquier cosa. Este asunto proviene de algo tremendo que nosotros no tenemos el acceso de libertarnos. Solamente Dios puede libertarnos. Ahorita no han hallado el cura, no han hallado el doctor que pueda poner paradero a esto. Si esto viene de Dios, hermanos, nosotros tenemos que estar pensando en nuestro Dios. Él es la única esperanza. Por eso le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, gracias a Dios por la liberación del Espíritu Santo. Yo no he oído cosa en escondido o en la iglesia, hermanos, que haya llegado a los hermanos, que Dios nos está con nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro libertador. Nosotros no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la ley de Cristo. Cristo, 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 Cristo para nosotros. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará del cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Claramente está diciendo, con la mente sirvo a la ley de Dios,
con el cuerpo, la carne, la sangre, sirvo a la ley del pecado. Pero hermanos, nosotros no estamos esclavizados. Nosotros sabemos lo que es bueno y tenemos que con este cuerpo mismo tenemos que darle en la cabeza al diablo pensando, yo debo de orar, yo debo de buscar a Dios, mi familia y yo serviremos a Jehová. Gracias a Dios por su misericordia. Hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. No se desanime. Esto no es el fin del mundo. Aunque yo he pensado, hermanos, que en este tiempo yo he mirado muchos cambios en Estados Unidos, en los presidentes, en la iglesia, en la asamblea. Pero hermanos, como este cambio nunca en mi vida lo había experimentado. De estar esclavizado. Le pega la enfermedad a mi madre, les pega a todos. Le pega a mi padre, les pega a todos. Esto no es cualquier cosa. Esto proviene, hay peligro en el porvenir. En el futuro hay peligro. Nosotros debemos de prepararnos. Sea cualquier circunstancia, piense, todo lo puedo en Cristo. Cristo es nuestro capitán. Hermano, no comience a claudicar. Piense que estamos en la voluntad de Dios. Y si Cristo conmigo va, hermano, yo iré. Dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Nosotros tenemos que entender que nuestra solución es Cristo. Cristo para mi hijo, para mi hija, para el mundo entero, para mi esposa, para mi esposo. Cristo es la respuesta para tu vecino que él necesita, tu madre, tu padre. Yo pienso, hermanos, que estamos muy cerca de la venida del Señor Jesucristo. Yo siento que estamos muy cerca. Oigan bien, hermano, yo hace 35 años oí la voz de Dios que me dijo, yo vengo pronto. Y me lo dijo en inglés, I will come quickly. Quiere decir que yo no creo que falte mucho tiempo. Pero una cosa sí creo que debemos de estar preparados. Como las 10 vírgenes, 10 de ellas estaban, hermanos, esperando, pero 5 eran fatuas y 5 prudentes. Las prudentes se fueron con el marido, las insensatas eran aquellas que no oraban, ellas que no diezmaban, no les importaba, como Esaú no le importaba la salvación o la herencia de su padre. Sí nos debe de importar. Me debe de importar la salvación de mis hijos, la salvación del mundo entero, la salvación de los pastores, la salvación, Señor, de todo mundo que venga a los pies del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios que toda mi vida he servido a Dios, a este Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nunca he pensado dejarlo. Siempre me ha bendecido. Siempre me ha ayudado, como aquel hombre que quisieron hacer lo que blasfemara a Dios. Y dijo, pero ¿cómo es posible que yo blasfeme al Dios que me dio la vida? El Dios que me ha bendecido y no quiso maldecirlo. Hermanos, nosotros tenemos la promesa. Yo seré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestra promesa. Yo siento que para mi vida, hermanos, está llegando el fin, una cosa u otra, pero yo estaré en los brazos del Señor Jesucristo. Hermanos, les pido que oremos a Dios por nuestros familiares. Es increíble que no llegue la enfermedad, pero si llega, hermanos, es increíble que puede llegar, pero Dios está con nosotros. Oremos por la iglesia, oremos por los hermanos. Llámese por teléfono, llámele al hermano que no está viniendo a los cultos afuera. Llame a su vecino, llame a su madre. No se desanime. Yo le estoy diciendo como pastor, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esto que está aconteciendo en el mundo, yo nunca lo había experimentado. En todas las naciones, cómo corrió por todo el mundo como un río, como un mar,
alcanzó todas las naciones. Yo no sé si al pueblo de Israel lo ha alcanzado, pero una cosa sí sé, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la esperanza, Cristo, Cristo, Cristo nuestra esperanza de gloria. Yo pido a Dios que Dios alcance a todos los hermanos. Yo oro por los niños, los jóvenes, los juniors, hermano, padre, madre, alcáncenlos en su misericordia. Yo le digo una cosa, yo no sé si, pero sí sé que Cristo prometió regresar pronto. Y si Él viene pronto, que su hijo, usted, su esposa sean levantados, su padre, su madre, allá en México, donde quiera que estén, seamos levantados en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que al toque de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Acuérdese de una cosa, vivimos en tiempos cerca de la venida del Señor. Se esperaba que para el 2000 el Cristo resucitado viniera a levantar la iglesia. No aconteció, pero estamos dispuestos a seguir esperándolo en el nombre de Jesucristo, para honra y gloria del Señor. La hora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que andan en los que eran porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es paz y vida. Por tanto, el designio, los síntomas de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis según la carne, sino bajo el Espíritu. Y si bajo el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El hombre que siempre anda pensando como que tiene gusano en la mente, pensando en las cosas de la carne. Tenga cuidado. Usted tiene que tener bastante cuidado. Pídale a Dios que Dios lo ayude. Y póngase a pensar dónde usted va a pasar la eternidad. Dios les bendiga y gracias por su atención.